Hola a todos, continuamos con los vídeos explicativos de la unidad El siglo XVII, la Europa del Barroco. En este caso nos vamos a centrar especialmente en el legado artístico, centrado en el movimiento del Barroco, un movimiento propio de la Contrarreforma, pero aunque veremos que también abarcará en países y se trabajará en países protestantes. Analizaremos las principales obras de las grandes figuras, como en el plano arquitectónico Bernini, Borromini, en el plano escultórico también destacaría Bernini y en el plano pictórico destacaría figuras de la talla de Caravaggio, Pedro Pablo Rubens o Rembrandt. Comenzamos. En cuanto a las principales características del estilo barroco, podemos indicar que el barroco propuso nuevos valores estéticos en los que predominaba, por un lado, el movimiento con la utilización de las formas curvas de lo cóncavo y de lo convexo. Un ejemplo claro y característico sería las columnas salomónicas del baldaquino de Bernini. También hay que destacar que la luz y el color más que el dibujo para crear la forma. En este sentido hay que destacar el movimiento tenebrista en el contraste de luces y sombras, cuyo máximo representante sería Michelangelo Merisi Caravaggio. Otra de las características fundamentales sería el realismo en las representaciones. Se representa la realidad con toda su crudeza frente a la idealización que había triunfado en el Renacimiento. Por último, tenemos que destacar el gusto por lo teatral y escénico. Los artistas fueron requeridos por los monarcas absolutos para construir mansiones que fueran el reflejo de su inmenso poder. Por lo tanto, los principales mecenas de los artistas del barroco serían las monarquías absolutas y también, como veremos, la Iglesia. En cuanto a las monarquías absolutas, el Palacio de Versalles y sus jardines es el ejemplo más claro de este estilo suntuoso y elegante ordenado a construir por Luis XIV, el Rey Sol. En cuanto a la Iglesia Católica, se convirtió en la compradora de obras de arte y las iglesias mostraban una fastuosa decoración dedicada a la propaganda de los principios religiosos que habían impuesto el Concilio de Trento. No obstante, en los países protestantes la ausencia de imágenes en sus templos comportó la inexistencia de un arte de propaganda religiosa. En las imágenes podéis ver lo que serían los jardines del Palacio de Versalles y abajo la obra de Pedro Pablo Rubens, El Descendimiento. Analizamos cada uno de los apartados del arte barroco. Empezamos por la arquitectura. Los elementos arquitectónicos, muros, plantas, soportes, arcos y cubiertas tienen gran movimiento por el uso de líneas curvas. El mejor ejemplo, como hemos dicho, es la columna salomónica de fuste retorcido, pero veis que son entrantes y salientes continuos en las portadas, por ejemplo la Fontana de Trevi. Sin embargo, los edificios fundamentales van a ser las iglesias, ¿vale? Los edificios principales fueron las iglesias que adoptaron a veces plantas ovaladas, elípticas o mixtilíneas, y los palacios también. Los exteriores e interiores de estos edificios están profusamente decorados, están cubiertos de decoración. Como hemos dicho, podéis ver los entrantes, los continuos entrantes y salientes que hay, lo que destaca, como hemos dicho, las curvas, las líneas curvas cóncavas y convexas mezcladas. Las escuelas principales de la arquitectura se localizaron sobre todo en Italia, donde destacaron la columnata y el baldaquino de San Pedro del Vaticano, obra del gran Gian Lorenzo Bernini. En Francia, el Palacio de Versalles, y en España destacamos la Plaza Mayor o el Ayuntamiento de Madrid como obras típicamente barrocas. En cuanto a la escultura, en la escultura, la representación del movimiento fue también el principal objetivo de los escultores barrocos. Ahí tenéis un ejemplo, ahora entraremos en él, de lo que es el movimiento en potencia, el David de Bernini. Las líneas curvas y oblicuas se utilizan para dar la impresión de equilibrio inestable. Es decir, ese movimiento se va a crear con la contundencia de las líneas curvas y oblicuas. Los ropajes adquieren gran importancia, su forma se hincha y los pliegues se multiplican. La otra gran aspiración de la escultura barroca es el naturalismo,
con un carácter efectista que pretende conmover o sorprender. Ahí veis el ejemplo que hemos dicho del David de Bernini comparado con el David de Miguel Ángel, lo que es la idealización, lo que es el realismo. Ahí se representa a David justo antes de lanzar con su onda la piedra a Goliat. El movimiento en potencia, es decir, un equilibrio inestable. Acaba de lanzar la piedra y acaba de terminar su esfuerzo. Mientras tanto, el David aparece sosteniendo la piedra, pero no escenifica ese movimiento. Bernini, como hemos dicho, es la figura más representativa y son sus obras un reflejo de todas estas características. En cuanto a la pintura barroca europea, vamos a analizar en primer lugar lo que serían las características de la pintura y entraremos en las distintas escuelas. Primero la escuela italiana, la escuela flamenca y por último la escuela holandesa. Habría que destacar la escuela española con pintores de la talla de Zurbarán, Murillo y sobre todo Diego Velázquez, pero ya lo analizamos en otro vídeo. La pintura, vamos a analizar los principales elementos comunes. Los diversos elementos comunes que destacan es el triunfo del color sobre el dibujo, es decir, el colorido. Hay cuadros de gran colorido y esos coloridos muchas veces se contraponen, es decir, claroscuros. Colores claros se enfrentan a colores oscuros. Hay una gran preocupación por la luz, que va a ser el foco del cuadro, que va a alumbrar distintas partes, mientras que las otras van quedando tenues, incluso llegando a la oscuridad. El realismo se va a representar con cruda realidad, elementos religiosos, frente a la idealización que habíamos visto en periodos anteriores. Y la búsqueda del movimiento en las composiciones, continuos movimientos. Ahí veis, por ejemplo, los movimientos continuos que se ve en el Santo Entierro de Caravaggio. Aquí veis la Ronda de Noche de Rembrandt. Vamos a analizar escuela por escuela. La pintura barroca alcanzó pronto un gran desarrollo en Italia, donde la gran figura, como hemos dicho, fue Michelangelo Merisi Caravaggio, da Caravaggio. Ahí veis un autorretrato del autor y ahí veis la crucifixión de San Pedro. Su iniciador fue Miguel Ángel Caravaggio, que introdujo los juegos de contraste entre los fondos oscuros y los focos de luz iluminados. Ahí veis el cuerpo representando lo que serían los focos de luz y el contraste con los colores oscuros. Otros pintores destacados de este momento sería Andrea del Pozo. En cuanto a lo que sería la pintura flamenca, tuvo en Pedro Pablo Rubens a su principal representante. Ahí veis la representación de las tres gracias. Son características sus mujeres más corpulentas frente a unos cuerpos más esbeltos que habían representado en el Renacimiento. Influido por los renacentistas italianos y sobre todo por el uso de la luz de Caravaggio, Rubens pintó toda clase de temas, desde religiosos, mitológicos, como es el caso de las Tres Gracias, escenas populares y retratos. Hemos visto dos representaciones. Antes vimos lo que sería el descendimiento como tema religioso y las Tres Gracias como escena mitológica. Y la otra gran escuela sería de la pintura holandesa, que al estar influida por el protestantismo no va a trabajar tanto con temas religiosos. Se desarrolló en la Europa protestante, sobre todo en Holanda. Podemos decir que sería el siglo de oro de la pintura holandesa, con representantes como Holst, como Vermeer y sobre todo como Rembrandt. Era una escuela naturalista preocupada sobre todo por lo que sería el tratamiento de la luz. Ahí veis, por ejemplo, la Ronda de Noche, ahí el contraste de la luz que centra el cuadro y lo otro se va haciendo cada vez más tenue, hasta llegar a la oscuridad. O la lección de anatomía del Dr. Tull. Sus máximos representantes, como hemos dicho, fueron Vermeer, Holst y sobre todo Rembrandt.